El cuarto de los ratones es ese lugar para pensar, para soltar, para dejarse ir, donde recordar lo que eres sin importar lo que haces. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales @cuartoratones y en nuestro canal de YouTube, El Cuarto de los Ratones Podcast. Fran Rodríguez es guionista, ilustrador, presentador. Conoció la etapa dorada de la televisión haciendo pantalla en programas como Caiga quien caiga o No disparen al pianista. Años después, continúa creando contenidos tras las cámaras en formatos como Supervivientes o Pesadilla en el Paraíso. Hoy se sienta en el sillón de Capitoné para conversar con nuestro anfitrión, Pablo Sangiao. Bienvenidos al Cuarto de los Ratones. Entonces, ¿qué parte de OBK te gustaba más? No lo sé, hay un... Cuando no salían, era cuando me gustaban más los OBK. Luego te cuento una cosa de un término que me encanta, que se llama plasco. Si quieres empezamos hablando de OBK y te explico lo que es el plasco. ¿Pero qué es el plasco? Pues cuéntamelo ya, joder. Plasco es lo acuñó un periodista de la Rolling Stone que fue a una representación de la obra que hacían juntos Bertín Osborne y Arévalo. Entonces él describía... Que hacían una obra comunista. describía el plasco como una mezcla de placer y asco, algo de lo que no puedes escapar, ¿no? Y describía pues con mucho detalle todo lo que fue esa actuación, que creo que tenía bastante tela, porque había algo como de patraña o en todo aquello, ¿no? O sea, que te quiero decir que Bertín, que era el que más vendía, era el que menos aparecía. Un clásico. Sí, sí. Era la época que Bertín vendía. Todavía sigue vendiendo. Sigue vendiendo. Todavía sigue vendiendo. Sí. ¿Conociste a Bertín? Nunca. ¿No te tocó nunca conocer a Bertín? Nunca me lo he cruzado. ¿No te queda pena? No lo sé. Generalmente pasa que... Esto es algo que salía también... Había una escena que me hacía mucha gracia en ¿cómo se llamaba? Frost contra Nixon, en la que un acérrimo enemigo de Nixon especulaba con que si se encontraba con él, le negaría el saludo sí o sí, ¿no? Y en la primera entrevista en la que aparece Nixon y llega a la casa, muy cordialmente le da la mano al tipo y el tipo no le queda otra que saludar y lo hace con cariño y con calidez. Entonces nunca sabes... personajes que a mí me ha pasado que personajes que yo a priori tenía muchísimo prejuicio con ellos resultaron ser gente encantadora y súper afable, y otra gente que a priori vende una imagen muchísimo más cercana y muchísimo más pegada al suelo, resultaba que no era así, y por suerte no es lo que más abunda. Los que tienen los más cabrones o los más No, los más cabrones. Quiero decir, el audiovisual es un medio en el que hay un punto en el que trabajas en equipo sí o sí, y si no ya puedes empezar a tener problemas, ¿no? Y creo que hay muy buena gente en el audiovisual, muy buena gente, muy trabajadora, muchísimo más de lo que la gente se cree. Y después sí, evidentemente, como en todo, como en botica, habrá siempre 3 o 4 gilipollas que lo enturbien todo y lo conviertan en algo feo o en algo mucho menos cálido de lo que es en realidad en el día a día, en la práctica. De las sorpresas esas que te hayas llevado, alguien que hayas pensado, hostia, este va a ser un gilipollas, y cuando lo conociste dije, hostia. No tanto un gilipollas, pero por ejemplo, yo que era extremadamente prejuicioso con Rosana, que es un artista que a mí me tocaste los cojones ya, particularmente, porque yo Rosana tengo esto no sé si se puede, bueno, sí se puede decir aquí. Yo con Rosana tengo un odio especial
Sí. Y no es que la odie en realidad, pero no soporto o sea, no soporto. No me gusta Rosana porque es una tía que es capaz de cantar canciones muy tristes con cara de feliz cumpleaños. Ya lo sé. Que es algo que no lo entiendo. Ya lo sé, ya lo Me sé. dejó mi novio. Pero lo cierto es que yo con ese prejuicio muy cercano al tuyo, quizá, un prejuicio... Y después tuve la ocasión de grabar una tarde entera con ella y es la persona más encantadora y más abrazable que te puedas cruzar en el mundo. Y entonces es en esos momentos en los que te das cuenta de todo lo que puede acumular uno a nivel de prejuicios, ¿no? Muchas veces solo espoleado por los gustos musicales o la afinidad que creas o no tener con una persona. Pero bueno, ¿no? a mí me cuesta. O sea, con Rosana lo puedo creer, que sea abrazable, fíjate, porque es una tía que es muy risueña, Lo es. o sea, yo no dudo que sea muy buena tía. Pero, por ejemplo, alguien que trabajó en la música durante mucho tiempo me dijo que Alex Ubago era un cachondo. Sí. Entonces era como, bueno, no sé yo, Alex Ubago un cachondo no me cuadra la misma frase. No, sí lo es, pero te quiero decir después... Es un oxímoron, Alex Ubago y cachondo en la misma frase. Después se puede dar la circunstancia de que aunque él sea un cachondo en esencia, no tenga las herramientas como para ejecutarlo de la manera más... ¿no? Pues no sé si es Eso un cachondo, puede pasar a todos. las letras piénsatelas un poco más. Porque Sí. de Alex Sí, Ubago, no me pises que llevo chanclas, hay muchísimo, ¿eh? Pero fíjate, es una etapa un poco extraña esa musicalmente hablando, ¿no? Porque no queda demasiada gente de toda esa época, porque era el tiempo de la Oreja de Van Gogh, ¿no? De todos estos grupos. Había como una cierta coincidencia dentro de lo que es el pop así más comercial. Pero los tangos ya no los escuchamos. Yo creo que muchos de ellos, yo por ejemplo el otro día quien vi a Raúl, Raúl cantaba, es que me confundo con David Civera que cantaba Que la detengan, que es una mentirosa. Que la bailamos todos en algún momento. Efectivamente. Y Raúl cantaba dile que la quiero, que siempre fui sincero. Sí. Un tipo bien. Bueno, sí. Civera era un tipo bien. Sí. Bueno, supongo que hay burbujas en todo, ¿no? Por ejemplo, yo ahora creo que hay una burbuja espectacular en el mundo de las series, ¿no? Y del consumo de series. Creo que es algo que yo, que siempre me describo como un tipo sociable, pero muy poco social, creo que se ha convertido también en un elemento social, ¿no? Incluso excluyente. ¿Has visto el último capítulo? No me cuentes nada. ¿Has visto no sé qué? Hay como una agresividad absurda que no acabo de entender, y creo que hay una burbuja. Creo que también hubo una burbuja en la música española, ¿no? Y tú que eres porque eres de cómics y eres y porque esto, fíjate, lo hablaba con Carlos hace un par de días, que íbamos hablando porque estoy viéndome la serie de Sandman. ¿Qué te parece estos, sin decir nada de la serie, estos cambios que hay de personajes que eran tíos, ahora las vuelven tías y de repente cambian de color, cambian de peinado, son diametralmente opuestos? Creo que creo que estamos viviendo un momento en el que esto también está muy de moda. Hay una eclosión, seguramente auspiciada por el comportamiento de las grandes productoras que dictan las normas a nivel audiovisual, cinematográfico, etc. Y es un momento en el que el movimiento woke está muy en auge, y eso está llegando a absolutamente todos los lugares que uno se pueda imaginar, ¿no? Con mayor o menor intensidad. Pero creo que como moda, quiero decir, yo generalmente las películas que yo considero obras de arte o obras maestras, o las series que considero, son series atemporales que no cargan las tintas en un discurso que hoy puede estar muy bien y mañana puede sonarnos antiguo, ¿no? Ahora también hay una cosa muy preocupante, creo que alguna vez lo comenté en el Como que non, que hablamos de 1, 2, 3 Splash, esta película tan mítica de Tom Hanks y Daryl Hannah, ¿no? Y lo que pasó en cuanto esa película fue comprada por Walt Disney, que curiosamente ya era dueña de los derechos de 1, 2, 3 Splash, porque la produjo Touchstone, que era como la subsidiaria que tenía Disney para hacer películas o comedias un poco más adultas, ¿no?
Y a pesar de estar siempre debajo del paraguas de Disney, lo que hicieron cuando abrieron esto de Disney Plus fue directamente censurar determinadas escenas en las que se le podía ver el trasero a Daryl Hannah, añadiendo efectos digitales que la tapaban totalmente con pelo. Entonces, me parece muy bien y entiendo que hay muchísimas cosas que se han quedado fuera de tiempo. Me preocupa que revisitemos el pasado porque me parece un proceso de negación que no tiene demasiado sentido. Tocar a día de hoy una película porque es incorrectamente política o porque socialmente no es aceptable, me parece un crimen, sinceramente. De todas formas es como que, bueno, esta es mi visión, como tú controlas mucho más de esto, pero de todas formas es como que se quedaron sin ideas. Es como que es muy difícil hacer algo que sea nuevo, estamos totalmente siempre revisionando. Y, por ejemplo, con lo de Sandman lo hablábamos y yo lo tengo hablado en casa, o sea, bueno, estos días y tal, y decíamos que, porque claro, hacen una serie para el público que no leyó el cómic. Los que leímos el cómic como que igual nos volvimos un poquito puristas, o no sé, ahí que es una... No, yo no considero que sea purismo. Considero que cuando tú te enamoras de una obra artística, sea un cómic o sea algo, cuando eso se adapta debería primar el homenaje y la autoría, ¿no? O sea, te quiero decir, por ejemplo, hay dos películas que adaptan cómic que no son precisamente modernas, pero que son el 300 que rodó Zack Snyder y el Sin City que rodó Robert Rodríguez, que son las primeras películas que ceden, o sea, en las que el director cede para acercarse al lenguaje artístico de los autores que crearon esa obra, que casualmente coinciden, porque es Frank Miller en los dos casos, ¿no? Y son adaptaciones muy diferentes, pero en las que prima un cariño y un cuidado por la obra original que yo creo que a día de hoy se está perdiendo también. Un ejemplo, ahora mismo hay un debate gigantesco porque se avecina una nueva serie basada en El Señor de los Anillos. Es una serie que no se basa en ningún material editado por Tolkien, más allá de 4 o 5 apuntes, algún personaje creado para un videojuego y pocas cosas más, ¿no? Y hay un debate enorme porque es una serie que ya en sus primeras imágenes hace gala de una representación y una diversidad que a mí no me parece mal, pero que considero que tampoco es necesaria en un territorio como El Señor de los Anillos. Y de repente hay mucho debate porque las adaptaciones que hizo Peter Jackson gusten más o menos. Cada segundo de esas adaptaciones destila un amor absoluto y un respeto absoluto por la obra de Tolkien, que es un señor que hasta hace nada era muy respetable y ahora para acercarnos a los lenguajes modernos se le está cuestionando incluso, ¿no? Se ha hablado de él como racista, como machista, como no sé qué. No sé, es un tiempo muy complicado porque... ¿Se debería tocar el arte? A nivel censura, es que, bueno, ahora se maquilla de otra manera, pero al fin y al cabo no deja de ser censura, ¿no? Sí, yo creo que nunca, todo es censura. O sea, yo creo que absolutamente, o sea, vivimos unos tiempos extremadamente hipócritas a ese nivel, ¿no? Pero es que tal como vamos a llegar a Bradbury, vamos a llegar a Fahrenheit 451. Fíjate que yo creo que responde más a una simplificación extrema de todo, porque en esencia todo se ha vuelto extremadamente simple y considero que esa simpleza es muy peligrosa, porque es la simpleza que elimina los grises. Claro. Lo que hay entre el blanco y el negro queda totalmente eliminado por una simpleza que además es inducida y es impuesta. Ahora mismo es difícil acceder a... Pues mira, en muchos artículos y en muchos foros, ¿no? Ahora se critica la duración de las películas, si es demasiado larga, cuando en realidad nunca ha sido motivo de debate, o si es demasiado compleja la trama,
o si es demasiado complicado el tratamiento de los personajes, o si es demasiado realista, o si es demasiado violento. Me acuerdo que cuando yo era niño fui a ver Robocop, una película extremadamente violenta. Hay una imagen, yo volvía, tengo que decir, mira, vamos a parar aquí un momento porque esto me gusta. Porque hace poquito en casa volvimos a ver Robocop la primera. Sí, sí. Pues dijimos, vamos a ver esto, a ver cómo envejeció. Sí, maravillosa, maravillosa. Bueno, solo cuando llega el coche al almacén donde están todos los malos y cuidado que viene Robocop. Y entre que Robocop sale del coche y llega junto a los malos, les da tiempo de pedirse una pizza. Sí, sí, vamos, vamos. Él va con su tempo de robot. Claro, hostia, ¿cómo pillas a los malos a esa velocidad? Él va con su tempo de robot. Pero es verdad, por ejemplo, que Paul Verhoeven, que era un tipo extremadamente divertido, y si alguien tiene ocasión de alcanzar o de tocar algún documental en el que hable de su obra o algún documental retrospectivo, que los hay, era un tipo extremadamente divertido, lo veías en el rodaje gritando, interpretaba los diferentes papeles, si había una criatura, pues él hacía de criatura, etc., etc., ¿no? Y sin embargo su cine, que era un cine en origen extremadamente cargado en lo sexual y en la violencia física y representada de una manera muy cruda. Robocop es una película que hoy en día estaría clasificada como restricted en cualquier cine del mundo y sería considerada una película extremadamente violenta, etc. Yo en su momento la vi y fui consciente de toda esa violencia, pero... Y ahí nos vamos a esto que te digo de la simplificación y del blanqueo, ¿no?, de un mundo que no lo es. Era bastante más realista de lo que puede ser ahora. Miedo, que es de un campamento. ¿Cómo se llama esa película? Le perdí el título, joder. Pero hay una peli que también vimos, pero de estas pelis que son de los 80, de finales de los 70, me parece. Sí. Donde ya en los primeros 5 minutos dirías, esta peli no se puede grabar aquí, que es llegando la gente al campamento, los niños al campamento y el cocinero, es que no recuerdo el título de la película, el cocinero, me recuerdo que estaba en la puerta de la cocina diciendo, oh, carne nueva, viendo a las adolescentes de 13 años. Hoy esto es impensable. Sí, totalmente. Totalmente. ¿Nos lo estamos cargando o nos estamos...? Porque al final que esto puede llegar a que no vamos a hacer pelis de asesinos. No, yo creo que todo pasa por una cuestión de... Sí, desde luego. Lo que pasa es que, cuidado, esto ya pasó en los 80 y en los 90 cuando el cine de terror se dulcificó con toda aquella llegada y aquella eclosión del cine de terror teenager. Recordemos los Screams, Sé lo que hicisteis el último verano, Destino Final, todas estas sagas que además se alargaron muchísimo en el tiempo, se rompieron en 2004 con el remake que hizo Marcus Nispel de La Matanza de Texas y con El Amanecer de los Muertos de Zack Snyder, que marcaron una vuelta a un género, o sea, una vuelta a una crudeza en el género y a una madurez en el género que se había perdido. Yo creo que volverá a pasar. O sea, creo que todo esto es cíclico y ahora igual todo es... Te quiero decir, a mí me resulta todo demasiado... O sea, que lo dejamos en la frase de el respeto impuesto es cíclico. Sí, no sé si es cíclico, pero... Yo creo que es que, insisto, vuelvo al concepto de simplificación, porque sé que también a su vez es un concepto simple, simplificar es simple, ¿no? Pero considero que realmente eso pasa y que ahora estamos viviendo una etapa tremendamente edulcorada, de piel muy fina a todos los niveles, ¿no? A todos los niveles. Y creo que esta piel fina nos lleva a un territorio que acabará reventando como lo ha hecho otras veces. ¿Cómo se gestiona la creatividad con pieles tan finas? Es muy difícil. Con inteligencia, pero tampoco abunda, te quiero decir. No, insisto, no me voy a hacer enemigos aquí. Hay viejas batallas que los que me conocen ya saben que siempre tengo en la cabeza, ¿no? Pero, por ejemplo, ahora mismo hay una grandísima productora a nivel internacional y mundial que lo domina absolutamente todo y que se ha hecho con todas las sagas que a nosotros nos gustaban de chavales, etc., etc., que básicamente está contratando a gente, y hablo de directores, con mucho renombre que de repente desaparecen detrás de una fórmula.
Quiero decir, si a mí me dices que un director X va a dirigir una película Y y yo llego al cine y no encuentro nada del director X y sí encuentro una película Y que es igual a todas las demás películas Y que ha hecho esa productora en los últimos 18 años, creo que se está lastrando y se está cortando la creatividad de los directores. Hay muy poca gente que realmente se esté erigiendo como... Yo siempre muchas veces pienso en el Renacimiento, ¿no? Que fue una etapa extremadamente rica a nivel pictórico, escultórico, no sé qué. ¿A cuánta gente o cuántos artistas quedan en las enciclopedias de ese periodo, ¿no? Pues yo creo que con el tiempo pasará un poco lo mismo con la historia del cine. Sí, y ahora mismo hay muy pocos directores capaces de hacer películas valientes, extremadamente valientes, ya ni te cuento. ¿Pero hay pocos directores que sean capaces de hacer películas valientes o hay muy pocas productoras que que apoyen a directores valientes? Hay pocas productoras, claro. Porque en realidad estamos como constreñidos. ¿Y en vida? Sí. Tú eres un tipo eres creativo, se puede decir que eres creativo, ¿no? Sí. ¿Y conseguiste vivir de tu creatividad de alguna manera? Malamente. ¿Malamente vives o malamente usas la creatividad? No, o sea, te quiero decir, yo no hago lo que a mí me gustaría hacer. ¿Qué te gustaría hacer? Yo si pudiese estar 24 horas al día dibujando sería lo único que haría. O sea, es mi palacio de cristal. Para compensar eso que no poder jubilar? Porque habrá gente, la mayoría de la gente igual ni te conoce. ¿Quién es Fran? Pues yo creo que Fran es un tipo que tenía muchos pájaros en la cabeza y que tenía una naturaleza extremadamente romántica y ha acabado haciendo algo que es la televisión, que también amo profundamente, pero que es de la batería de cosas que a mí me interesaban en la vida, es lo que más accesible resultó en su momento, ni más ni menos. Porque ¿tú cómo empezaste? ¿En televisión? En donde sea. En la vida. Sé que empezaste por el Apóstol Santiago, sí. En un curso muy fructífero, por lo visto, sí. de gente que salió todos al audiovisual, de alguna manera, ¿no? No todos, pero no todos, pero se da la paradoja, y esto es algo realmente, creo que a nivel, ¿cómo te diría? A nivel de porcentajes es prácticamente imposible, pero es cierto que acabamos 3, 4 personas directamente vinculadas al audiovisual, trabajando juntas hasta hace relativamente poco, hemos seguido coincidiendo, etc. Gente que estábamos en la misma clase, y eso es algo muy complicado, ¿eh? O sea, que te quiero decir que no es nada habitual. ¿Erais raritos en esa época? No, ¿qué va? No. Porque eso se lo decía a Dani, bueno, como compartís proyecto también, tú y Dani Lorenzo, lo hablábamos aquí, que decía, ¿cuánto tiempo tiene que invertir una persona para saber tanto como sabéis vosotros de cine, de series, de arte, no lo sé, Pablo, todo? Yo siempre digo lo mismo y creo que es la mejor manera de reflejarlo, y te hablo exclusivamente de cine y estas cosas, ¿no? Pero creo que son artes tan inabarcables, o sea que hay tanto que ver, que yo me doy cuenta de que cuanto más cine veo, menos sé de cine. Sí, pero después tienes referencias que no tiene casi nadie, tío, ¿sabes? Después es que lo hablé igual con Dani, que es que después os acordáis de cosas que yo cuando os escucho, y siempre lo digo esto, se lo dije a Capelán, se lo dije a Dani, pero cuando estoy escuchando el Copequenón hay momentos que digo, hostia, pero ¿cómo se acuerdan de estas cosas esta gente? Yo no sé por qué me acuerdo de las cosas que me acuerdo, sé que tengo la cabeza llena de datos inútiles, pero inútiles, ¿eh? O sea que, pero queda muy bien en un programa de radio. Sí, queda muy bien en un programa de radio y queda muy bien en una charla y tal, pero realmente lo pienso y digo, joder, pero ¿cómo es posible que se me queden estas cosas grabadas y no otras? ¿No? Cosas muy particulares y cosas muy estrafalarias. No, pero yo creo que es una falsa modestia esto, tío. No, porque, te lo juro. No, porque, joder, yo soy oyente de vuestro programa y no es que se hable de cine y sepáis, es que se habla de política y sabéis, en el concurso hay momentos que igual hay que ordenar políticos o presidentes cronológicamente
y el debate es espectacular. ¿Y cómo lo razonáis? O sea, que estáis en el mundo, Pero que no es que seáis esos frikis que estáis encerrados. No, pero que te quiero decir que yo creo que básicamente solo es una cuestión de cómo uno vive su vida y es, o sea, que creo que es una cuestión de actitud. Yo soy una persona curiosa, siempre he sido una persona curiosa a muchísimos niveles. Y para las cosas que me interesan tengo extremadamente buena memoria, eso es cierto y verdad, pero no es algo entrenado, Pero creo que lo que realmente mueve todo y motiva todo es la curiosidad, o sea, la naturaleza curiosa. Yo de repente leo algo y ese algo me lleva a otro algo que me interesa y al final acabo haciendo un extraño árbol de intereses, ¿no? Con según qué cosas que se me queda ahí grabado. Y que a veces no tiene mucho sentido. Yo también me pregunto muchas veces cuánto tiempo he perdido en mi vida, referenciándome con otras personas que considero que han tenido una vida más completa o más compleja que la mía, que al final, yo siempre digo, yo ahora voy a cumplir 47 años y no soy consciente de la edad que tengo, ni muchísimo menos. Y soy de esas personas a las que le gustaría vivir en unas condiciones mínimas hasta los 150 o hasta los 200 años, pero solo por pura curiosidad. No hay ningún... Sí, es un rollo de querer vivir. No es un rollo, claro. No Hostia, es un rollo ¿cómo va a acabar plan, esta serie? Quiero vivir para dominar el planeta. No. Es una cosa de curiosidad, ¿no? De que realmente hay muchas cosas en la vida que me resultan extremadamente lo que eres curiosas. Es un observador del carajo. Entiendo que sí. Los dibujantes suelen ser gente observadora. Y yo soy dibujante de nacimiento. Es cierto que después, como todo, uno puede tener una predisposición hacia algo, pero todo es músculo, ¿eh? Es cierto que cuando tienes esa predisposición, quizá eso te permite estar mucho tiempo sin coger un lápiz y volver y tener... Todo ¿sabes? es músculo. Esta discusión la tenemos muchas veces aquí. Todo es músculo. Y yo soy de los que cree que no es todo músculo. No todo es músculo, no todo es músculo, porque a mí me pasa una cosa muy curiosa y lo pienso y lo creo y puede sonar fatal, pero coño, es la verdad. Yo cuando paso grandes periodos de tiempo sin dibujar, que lo hago, y vuelvo a coger el lápiz, hay una etapa de adaptación más o menos larga, que puede ser de 2-3 semanas, en las que recupero pulso y recuperas músculo, y por lo general el dibujo evoluciona con la cabeza de la persona. Es decir, podría decirse que hasta cierto punto soy mejor dibujante que la última vez que lo dejé. Y eso tiene que ver, yo creo, que con la organización del cerebro, con la madurez, con la percepción que uno va teniendo a lo largo de la vida y cómo cambia esa percepción también, ¿no? Así fue como empezaste. O sea, ¿Cómo? tú estudiaste BUP y CO, eres de Bellas Artes tú. Sí. Realmente quería hacer arte dramático. Hubo una etapa ahí en la que se me metió en la cabeza que quería hacer arte dramático, pero creo que para mis padres era algo excesivamente etéreo, ¿no? Y como yo era una... Es algo que es la segunda vez que pasa que este programa de alguien que quería hacer arte dramático y acabó en Bellas Artes. Sí. Yo no sé qué punto un padre cree que Bellas Artes es menos etéreo que arte dramático. No creo que... No. O sea, en mi caso no es que creyesen que era menos etéreo, pero por lo menos había un link a algo que ellos veían, porque en mi familia, salvo un antepasado... Bueno, tengo un tío que también tenía bastantes dotes artísticas, que ya falleció, y después tengo un antepasado que se llamaba Vidal Estomé, que era caricaturista y dibujante de tira cómica, muy parecido en estilo a Castelao, era un estilo muy de la época, muy esquemático, muy de trazo, ¿no? 4 trazos para tal. Y es el único link que yo tengo con el dibujo y con el rollo. Entonces, de alguna manera creo que en la cabeza de mis padres resultó mucho más fácil unir esas dos vías de tren que otra que de repente se separaba y iba hacia... No sabían muy bien. Y aparte siempre tienes que dar el consuelo de que estudiando Bellas Artes puedes ser profesor de instituto en aquel momento. Sí, claro. Pues siempre puedes estudiar un funcionariado. Claro. Yo di clases durante un tiempo. ¿Sí? Sí, de plástica y visual, sí. Durante un tiempo. No es lo mío, no me gustaba. No. Y ahí pegas el salto ya primero a la tele. No, después estoy trabajando en el Museo de Arte Contemporáneo de Vigo, en el Marco, de auxiliar de sala. Es una etapa
Extraña porque... ¿Qué hace un auxiliar de sala en un museo? Un buen auxiliar de sala debería ser el encargado de... ¿Y tú? De tender... No, yo sí lo hacía. Ah, de bien. tender puentes entre el rechazo que puede producir no entender una obra de arte, algo que tienes delante, ¿no? Y el visitante. Y yo he de decir que venía muchísima gente, pues... que yo creo que era la primera vez que se enfrentaba a un museo de arte contemporáneo y a todo lo que ello implica, ¿no? Y cuando les explicabas lo que veían, y lo hacías de una forma entendible y cercana y cálida, la gente se iba encantada del museo, porque de repente descubrir que tienes o que puedes interpretar algo que estás viendo, creo que lo hace más participativo. El arte contemporáneo para mí tiene un porcentaje demasiado alto de ego. ¿Vale todo en el arte contemporáneo? Es complicado, es complicado, es complicado. Es un pantano. Es un pantano de Luisiana, Pablo. El arte contemporáneo es un pantano de Luisiana. Porque es algo que mueve muchísimo dinero, muchísimo. Pero no se lo dinero. haces de modernitos para actos onanistas de... Yo te hablo de alguien que pretenda ser artista contemporáneo de éxito. Primero, es algo muy tentador porque mueve muchísimo dinero. Es algo extremadamente interpretable y eso es un territorio peligroso para aquellos que jueguen a engañar o jueguen a ser menos honestos de lo que debería ser un artista. Yo siempre pongo el mismo ejemplo porque es cierto que es así, pero yo el primer año de facultad, yo en esto soy bastante, llámame conservador o lo que tú quieras, pero considero que, por ejemplo, un happening, una performance, debería ser algo que surge como necesidad creativa en un artista que ya ha tocado todos los palos ortodoxos y que está falto de métodos de expresión. Lo que me resulta más cuestionable es que alguien que no haya cogido un lápiz en su vida, o que no haya cogido un pincel en su vida, o que no se haya enfrentado a un folio vacío, o a un lienzo vacío, o a una cartulina vacía, de repente se ponga a hacer performance. Ahí hay algo que en mí choca. Y no puedo evitar ser quizá, antes hablábamos del prejuicio, un poco, no prejuicioso, pero sí juez, cuando no debería serlo, de determinadas cosas que veo. Es cierto que el arte contemporáneo tiene dos formas, ¿no? o dos vías de expresión principales, que son el análisis objetivo de la obra, lo que tiene que ver con los materiales, la construcción, la técnica, y el análisis subjetivo o la venta subjetiva de la pieza, que es todo aquello que convierte a la pieza en pieza. Todo el bagaje, la carga emocional, hay muchas cosas, ¿no? Yo soy bastante figurativo. Quiero decir, a mí, por ejemplo, un artista que me gusta muchísimo porque me fascina y además me fascina su historia, porque es un tipo que viene del Jim Henson Creature Shop, o sea, que empezó haciendo Muppets, para que me entiendas, ¿no? Y esa gente que es tan buena en lo que hace y de repente da el salto al arte contemporáneo, que es Ron Mueck, que es un tipo que generalmente trabaja con... A mí hay una obra suya que me fascina y que la hizo cuando se murió su padre, que es una reproducción de su padre a este tamaño, en silicona, con pelo injertado, hiperrealista, ¿no? Y Ron Mueck de repente hace esto como un niño en cuclillas, agachado, gigantesco, que ocupa toda una sala gigantesca de un museo, ¿no? Y te acercas, Pablo, de verdad, te acercas, lo ves de cerca y es maestría lo que hay en él, ¿no? O sea, a mí no me importa que un artista contemporáneo lo sea si percibo o detecto rasgos de maestría en lo que hace.
Y creo que eso es algo que debería ser o debería estar en todas las obras que vemos. Pero es un mundo muy complejo, de muchísimos intereses. Pero bueno, es esa época del facilismo que hay ahora en todo, también se lleva al arte, parece ser entonces. Es como que esto de todos podemos... Sí, ya entiendo lo que dices. El do it yourself también, toda esta historia. No todo el mundo puede ser. Es cierto que las nuevas tecnologías también ponen al alcance de la mano un montón de cosas. Ahora todo el mundo puede ser un gran fotógrafo. Cuando hace 15 años solo eran fotógrafos los que eran fotógrafos. Ahora tú con un buen aparato eres capaz de hacer una foto fantástica. Hay filtros de todo tipo. Hay veces que no tienes ni que dibujar, que para hacer una versión tuya caricaturesca tienes una app, algo que es era impensable hace 15 o 20 años. Y sin embargo ahí lo tenemos. Entonces eso acerca mucho esos lenguajes a la gente. Pero son lenguajes muy complicados. Yo conozco a muy poca gente que yo conozca que viva realmente del mundo del arte contemporáneo o que sean artistas de arte contemporáneo. Muchos de ellos han tenido que abandonar, han tenido que lanzarse al mundo del funcionariado, sacar una oposición, etc., porque es muy complicado y hay muy poco espacio para nuevos artistas, muy poco. Yo lo equiparo también con el fútbol, que es algo muy nuestro y algo muy... Y recuerdo que hace un par de años o 3 vi una noticia en un informativo que me hizo muchísima gracia porque venía a colación por una pelea que tuvieron los padres en un partido infantil, que saltaron al campo, se partieron la cara entre ellos, los niños allí delante, viéndolo absolutamente todo, ¿no? Y entonces salía un experto que decía, si los padres supiesen que solo un 0,001% de los niños que juegan a fútbol en España van a conseguir llegar a un equipo profesional, fíjate lo que te estoy diciendo, ¿eh? Mucha de esta violencia, mucha de esta historia desaparecería, porque ahora da la impresión de que, bueno, ha habido como una especie de generalización de aquel concepto romántico del sueño americano, ¿no? Sí, es como que el sueño se comió la realidad. Sí. Aquello del sueño americano, de puedes conseguir todo. Bueno, yo creo que muchos de los ejemplos de éxito que vemos hoy en día son ejemplos también generados en un ordenador, o sea, generados en un laboratorio y que no tienen que ver mucho con un éxito real. Fíjate, un ejemplo muy gráfico también de lo que pasa en España a nivel de famosos. Tú sabrás como yo cuando era chiquilín, las revistas del corazón era algo... un poquito más serio. Más elevado, sí, ¿no? Un poquitín por lo menos. Había periodistas de firma, sí. No sé qué, no sé cuánto, cuando el corazón cambió y se era hizo... como que más Isabel Presley nos enseña su mansión. Efectivamente, sí, eran unos reportajes de mucho postín. Maravilloso. Las firmas eran de... Los periodistas del corazón eran gente respetada, que tenía una firma. Ahora es Kiko Matamoros borracho en una fiesta cayéndose de no sé qué, o algo parecido, vamos. Claro, o sea, lo que sea, lo que surja, ¿no? Pero te quiero decir, ha cambiado por el... Bueno, porque cambió con la aparición de los paparazzis y sus sucesores espirituales, que son los stalkerachis, que es el periodista que ya genera la noticia, que no solo está persiguiéndola, sino que es parte de la noticia. Eso es algo que puedes ver hoy en día en televisión, quizá no a un nivel tan puro, pero sí, está todo interrelacionado. Y fíjate eso cómo cambió, ¿no? O sea, cómo pasó de ser elevado a... no sé, yo muchas veces veo la televisión y creo que es general a todas las cadenas, ¿eh? Me podría cebar, pero creo que es general a todas las cadenas. Y se celebra la ignorancia y se critica el conocimiento o que una persona sepa expresarse o utilice palabras complejas. Muchas veces es motivo de burla en determinados foros televisivos, cosa que es realmente preocupante. Yo siempre digo que creo que tenemos la televisión que nos merecemos. Muchas veces hablamos de fórmulas externas como la BBC, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, el público de la BBC, como todos los públicos, es un público educado, pero los programas con los que ha sido educados son diferentes a los nuestros. Quizá lo que debería empezar también el rollo sería por una coherencia, porque después está, no sé si esto sigue siendo así, pero bueno, somos de la misma época más o menos, y después todo el mundo cuando le preguntabas qué canal le parecía mejor de la televisión siempre salía la 2.
Sí, bueno, y después claro. a la que no tenía audiencia. A lo mejor deberíamos ser un poco más críticos o no estar tan convenciendo de que somos inteligentes cuando después nos vemos ese tipo de programas o gente o noticias o donde se premia la ignorancia. Sí, pero fíjate, es muy paradójico y esto me lo he encontrado muchísimas veces en mi vida, ¿eh? Es muy habitual encontrarte gente que trabaje en el audiovisual que lleve como bandera el yo no veo la tele. Eso es un error, ¿no? Sí, lo es. Yo creo que lo es. O sea, yo que soy un teléfago. Bueno, tú eres una draga a nivel audiovisual. Sí, soy teléfago. Quiero decir, sí, soy una persona que por lo menos 1 o 2 veces intentará ver cualquier cosa nueva que le llame la atención en televisión, muchas veces por una cuestión de ver cómo está estructurado un programa o de ver cómo está ejecutado un programa, ¿no? Y me interesa y veo televisión de alta calidad como veo televisión de bajísima calidad. Pero es que, ¿cómo sabes que algo es de bajísima calidad si nunca has visto nada de bajísima calidad? O pasa un poco como en el cine, ¿no? ¿Cómo sabes si una película es mala o buena si no has visto malas películas? Claro. Porque muchas veces tú vas a una tienda, digo, a comprarte un libro sobre cine y las portadas que generalmente encuentras son las 100 mejores películas o las 100 películas que deberías ver antes de morirte, ¿no? ¿Por qué no se habla de las 100 peores películas de la historia? Que los hay, también los hay esos libros, pero son minoritarios. Y creo que... Bueno, incluso hay películas muy malas que está bien verlas Hay películas que son muy malas, me refiero, películas muy malas que se convirtieron en películas de culto. Pablo, hay películas tan malas que son buenas. Por eso. O sea, que trascienden lo malas que son, por lo que sea. Y eso también es un mérito, joder. O sea, eso es algo que hay que tener en cuenta, ¿no? Hace poco se estrenó The Disaster Artist, bueno, hace poco no, 2 o 3 años, que gira en torno al loquísimo rodaje de una película que se llama The Room, con un personaje, un director / actor absolutamente delirante, y esa película es hipnótica. Me flipó, a mí me flipó esa película. Tengo que decirte que me Es flipó hipnótica muchísimo. porque cuesta mucho creer que, o sea, yo al final estoy viendo esas películas y me hago 1000 preguntas sobre, Dios mío, esto cómo es posible que fuese adelante, ¿no? O cómo es posible, no lo sé, me llama mucho la atención. Siempre me pregunto eso, y por qué en España se siguen estrenando películas de los hermanos Wayans, que no es algo que no. Porque se siguen viendo. No. O porque pero ya se siguen estrenando. Solamente fíjate, que alguien tenga la idea de estrenarlas. ahí yo sí que estoy de acuerdo, y seguramente habrá mucha gente que no esté de acuerdo conmigo y que diga no tienes razón, pero el cine español, que siempre ha sido mucho de imponer un filtro en salas y de equilibrar el número de películas proyectadas de producción española y americana, hay una parte en la que no puedo dejar de estar de acuerdo. Quiero decir, hay películas de los hermanos Wayans, Scary Movies 6, 7, el otro día Epic Movie, todas estos spoof movies que hay, que ahora se hicieron los Wayans con ellas. Son películas que culturalmente, a nivel de idiosincrasia, no tienen una conexión con nuestra cultura a ningún nivel. Bueno, pero es que a lo mejor lo que no hay que es también ser tan no sé, tan purista o tan exquisito, y yo creo que cada película tiene un cometido, y a veces está guay llegar a tu casa y yo qué sé, y poner el Sálvame de fondo para lavarte la cabeza y dormir la siesta. Pablo, el otro día volví a ver Esta abuela es un peligro. Juro que la vi. ¿Y qué tal? ¿Envejeció bien? No, pues desde luego que no. Y sí, Hace poquito lo intenté con Los Inmortales, con la primera de Los Inmortales, y no aguanté más de un cuarto de hora. Bueno, Dije, no puedo más. Está mejor de lo que pensaba. Yo también la vi hace recientemente, Los Inmortales, pero evidentemente, claro, hay películas que envejecen como Envejeció muy mal. Sí. Bueno, de todas formas, vamos a ver, porque tú llegas a saber todo esto, porque probablemente hay mucha gente que no te conoce, llegas, pasas del apóstol Santiago, de esa clase tan maravillosa de un porcentaje alto de gente audiovisual,
Bellas Artes, Sí. Marco, Marco. y después del Marco Y después ya del- salió y después del Mar- Telecidade. Sí, después del Marco me surge una oportunidad en Telecidade, lo que después fue Televigo. No sé si era Televigo ya aquello. Yo sigo diciendo Telecidade, fíjate, me quedé Sí, Telecidade. Para copresentar un magazine de varietés. Y esto está muy bien porque yo siempre he sido bastante vedete. Y esto es lo que me lleva un poco a hacer pantalla. O sea, siempre he tenido esa especie de Esa fue caradura. tu primera incursión delante de la Sí, cámara. entonces hago un casting y les gusta la historia y yo empiezo a hacer ese programa Entérate, que se llamaba Entérate, con mi queridísima Ana, que era mi compañera y fue también mi guía en aquellos años y con la que sigo manteniendo una relación, no de vernos, pero hay una conexión muy especial, ¿no? Y empiezo con aquella historia, pero enseguida ya la inquietud me puede. ¿Cuánto duraste ahí? No, duré, porque lo que hice después fue pedirles que me dejasen hacer un late night En Telecidade. en Telecidade en directo, Oh, qué maravilla. que se hacía de noche, yo creo que era los miércoles o los jueves de noche, que se llamaba Emisión Muy Deficiente, y cuya premisa era básicamente... No se podría hacer el programa. No, es que la premisa que teníamos es que teníamos 0 euros de presupuesto, y esto es relativamente cierto. O sea, nunca se gastó absolutamente nada. Yo recuerdo que tenía unos muebles de cartón, que recuerdo que eran de una empresa vasca, que yo mismo los pinté. Luego muchos colegas que trajeron cosas. Mi amigo Carlos, que tuneó una máquina, una especie de arcade, con el logo del programa y mi cara por allí. Se hicieron chapas, no sé qué, no sé cuánto. Héctor, que también vino a ayudarme con la decoración y con los fondos. Todo muy, muy apañadito. Y era un programa, eso, que duraba, no sé, 2 horas o así, en el que hacíamos 3 personas y en el que yo hacía absolutamente de todo. O sea, pero cuando te digo de todo, es de todo. Doblajes, las entrevistas, la presentación, los monólogos. Claro, ahora lo veo con mucha ternura y obviamente tiene muchísimas carencias, pero, coño, por allí se pasó Pedro Ruiz, se pasó Josemi Rodríguez Sieiro. O sea, hubo un momento en el que hubo Iván Ferreiro, que fue que es una persona que no da demasiadas entrevistas y vino con Amaro y allí estuvo y no sé, supongo que esa parte también es mágica, ¿no? Porque todo esto se hacía con mucha honestidad. Nosotros íbamos con oye, mira, somos unos cutres. Ahora lo ves con ternura, Sí, claro. no con vergüenza. No puedo verlo. No con están las vergüenza. nuevas generaciones evitando la vergüenza. No Y puedo verlo con no digo los vergüenza. nuevos, las nuevas generaciones. Pero es decir, no es vergonzoso, ¿eh? no, Pablo? pero es como. Yo tengo la sensación es que es como que. Pero no solamente en el ámbito audiovisual, ¿eh? Ya. Que la gente quiere ya ese programa y no quieren pasar. Es muy bonito escuchar a un Fran Rodríguez decir: teníamos que montar los muebles, lo apañamos como pudimos, hicimos un late night de esta manera. Pero es como que no queremos, es como que ahora no es el esfuerzo, no, o es como me llega a mí, ¿eh? Sí, Que es como que puede la gente ser, quiere puede que ser. esté ya. Puede ser. Pero yo sí te puedo contar, y por supuesto sin dar nombres ni nada, pero yo sí te puedo contar que yo viví este momento en el que un señor con mucho más pudiente que yo saca de su bolsillo un número X de billetes, me paga mi trabajo y todavía se mete un buen fajo de billetes en el bolsillo, ¿no? Y esos fueron mis comienzos en televisión, o sea, que fue una cosa... Y siempre agradeceré el apoyo y la ayuda de la gente que estaba allí conmigo, Carlos, Dani, Chris, que era mi productora, que por amor al arte se esforzaban todo y más para que aquello saliese adelante, porque al final siempre encuentras en esta profesión a gente que realmente... O sea, trabajabais en la Tiene tele, pero estáis querencia. haciendo un estilo video podcast. Vamos a... Pues yo creo que sí, fíjate. Y aparte hacíamos doblajes de películas y cosas así que después se pusieron como muy de moda y hicimos cosas que después, joder, tampoco debíamos estar tan equivocados porque son cosas que yo he visto en formatos mucho más ambiciosos y mucho O sea, lo más... mandasteis el mundo de las ideas y alguien lo pilló. más profesionales. Y estando ahí,
Y en paralelo a eso, a mi amigo Gonzo le hicieron un casting para una nueva versión de CQC, ¿no? Un casting que yo creo que nos cambió la vida a todos, porque él fue el primero que se fue a Madrid rápidamente y tal. Y así como al año que yo estaba haciendo estaba preparando una exposición en el Parlamento de Galicia que se llamaba Os Invisibles, que por cierto me compraron un cuadro que durante mucho tiempo estuvo colgado a la entrada del Parlamento y todavía no entiendo muy bien por qué. Pero de vez en cuando salían las fotos. Era un cuadro muy costumbrista, se llamaba El Orgullo del Condado, y presentaba a un matrimonio con un rábano gigantesco en una especie de feria del condado, ¿no? El rábano tenía el número 1 de haber ganado el gran premio del rábano de ese año, y detrás había una especie de niño que era su hijo gigantesco, con obesidad mórbida y un tamaño de 4 metros o así. Se llamaba El Orgullo del Condado. Era una ironía porque el orgullo del condado era el niño, no era el rábano, ¿no? Y les debió gustar todo aquello y ahí se quedó, y ahí estuvo un tiempo. No sé dónde estará ahora, no sé si seguirá por ahí o lo habrán cambiado de sala o lo tendrán oculto, no tengo ni la más remota idea. ¿O se dieron cuenta de lo que pretendías decir? No lo sé. No, el cuadro es estupendo, con una composición estupenda. No es un cuadro que pueda ofender a nadie ni nada. Pero tenía su coña, tenía su intrahistoria. Y recuerdo que para preparar esa exposición le pedí a mis jefes en Telecidade que me diesen un pequeño tiempo de excedencia para poder preparar las cosas en condiciones. Y el que era mi superjefe en aquel momento me dijo que no, y además me dijo que lo sentía mucho, pero que seguramente ahí se acabaría mi carrera en televisión. Y es una frase... Un visionario. No, pero son de estas frases, de estas sentencias lapidarias, ¿no? Que después yo esta frase la veo, te juro que ahora, a día de hoy la veo con mucha ternura y tal, porque volvemos al tema de los egos, ¿no? Y yo creo que al final en Televigo las cosas salieron mal porque tenían que salir mal. O sea, no hubo más escapatoria para eso. Y entonces, después de esa exposición, me llamó Gonzo y me dijo que en la productora estaban buscando un perfil muy concreto, para una cosa muy concreta, que era una sección que se llamaba El Proteste Ya, que necesitaban a alguien creativo, que pudiese contar historias no tan periodísticas, un poco más audiovisuales, más entendibles o digeribles. Y allá me fui a hacer una prueba y estuve de prueba un tiempo, porque hay mucha gente que cree que lo de la televisión, que es muy fácil meter a alguien o sacar a alguien, o no, es que tú eres colega de aquel y eres colega del otro. Pero eso es un análisis muy, muy superficial, porque yo a día de hoy, desde luego, no recomiendo a nadie, por muy amigo mío que sea, para meterse en una producción audiovisual si yo no tengo la confianza absoluta de que esa persona profesionalmente va a cumplir, primero por él, pero después también por mí y por la gente que me ha dado la confianza de traer o no traer a una persona. Y en el audiovisual eso es muy común. Y yo llegué allí al más puro estilo Paco Martínez Soria, con una maleta a Madrid llena de... pero un maletón que pesaba increíble. Estuve viviendo durante el primer mes en un basement que veía solo los pies de la gente pasar, ¿no? Que esto es algo que ya lo había experimentado una temporada que estuve en Londres, lo de vivir en un basement y ver los pies de la gente pasar, que es algo que queda muy bonito en las comedias románticas americanas, pero en la vida real es una puta mierda, porque al final te sientes que estás por debajo de la sociedad, aunque no lo parezca. O te conviertes en un especialista de pies. O se conviertes en un especialista de pies, pero como que digamos que es una manera de empezar como más bajo de lo habitual, sí, ¿no? Y al mes... Puedes decir que empezaste de lo más bajo, sí, en Madrid. Sí. No, gracias a un amigo, Jacobo, que me acogió, una persona a la que quiero muchísimo, que me acogió y con la que estuve prácticamente mes y medio, y que fue la persona que me abrió sus puertas cuando yo llegué a Madrid sin conocerme de nada.
y que se portó conmigo increíble y hay mucha gente así que te cruzas también en esta historia. Y después parece que pasé ese periodo de prueba, estuve trabajando por ahí en el Proteste Ya, que era una sección que hoy sería absolutamente imposible en televisión. ¿Una sección de dónde? Era una sección del Caiga quien caiga. Caiga quien caiga. Y era una sección, la sección más larga, y básicamente el titular era que nosotros nos dedicábamos a... Porque eso para la gente nuestra queda vende mucho, ¿eh? Sí, Trabajaste en el Caiga quien caiga, que era un programa en aquel momento... Sí, no. O sea, yo esa etapa, ahora hablaremos de eso, porque es una etapa muy, muy particular de la televisión, que yo creo que fueron los últimos coletazos de un estilo de televisión que ya no existe, ¿no? Pero nos dedicábamos a ir por los ayuntamientos de España adelante, poniéndole la cara colorada a todos aquellos políticos que hacían o que ejercían desmanes en los ayuntamientos, y era una labor muy tensa, muy complicada, porque teníamos muchos problemas con la seguridad de los sitios, con todo esto, pero era tremendamente satisfactoria cuando eras capaz de pillar al político, lanzarle todo aquello que no era correcto a la cara y que se comprometiese a arreglar determinados problemas, que eran los que generalmente se planteaban en la sección. Era una sensación increíble. Fueron tiempos alucinantes de horas y horas y horas metidos en una furgoneta haciendo guardia porque el político de turno nos había visto y tenía miedo de los micrófonos del Caiga. El Caiga tenía aquel poder en aquel momento. Tenía miedo de esos micrófonos y a lo mejor se parapetaba en su despacho y estaba horas, y nosotros estábamos horas abajo metidos en la furgoneta. Cuando lo veíamos salir se abría aquella puerta de aquella furgoneta y todos corriendo, todo el equipo corriendo para pillar al personaje de turno. Tremendo. Y después... mi parte más vedette... ¿Alguna que recuerdes con especial cariño o por algo en especial? No, recuerdo cosas que hicimos muy, como a priori, muy chorras, pero que son increíbles, porque yo recuerdo que cambiamos una ley franquista sobre la admisión de... que era una ley franquista que impedía a los aspirantes a Policía Nacional de menos de 1,38 m, de 1,78 m, entrar en el cuerpo. Tuviesen la puntuación que tuviesen, las pruebas físicas que tuviesen, había un límite de altura absurdo, un fleco que se había quedado del franquismo y que impedía que gente de 1,78 m y no de 1,80 m impidiese y cumpliese con su sueño. Y esto lo negociamos con Joan Mesquida, que era jefe de la Guardia Civil en aquel momento, y el tipo se comprometió, y a las 2 o 3 semanas recibí una llamada en la que me decían que efectivamente eso había cambiado. También retiramos el gallego como sinónimo de bruto, burro, del diccionario español. Se quedó relegado al panamericano, si no recuerdo mal. Conseguías pequeñas cosas, pero eran pequeñas cosas que importaban a mucha gente, y a gente muy, muy de la calle, ¿no? Recuerdo en Usera que había unos niños que tenían que entrenar a las 6, 7 de la tarde en invierno, cuando ya es noche cerrada, y tenían que entrenar sin luz, porque un señor político había decidido que esa luz era un gasto innecesario. Buena prueba de ello es que cuando lo cogimos y hablamos con él, y al día siguiente nos quedaron unos recursos pendientes por hacer, llegamos al día siguiente y estaba todo total y absolutamente iluminado. 24 horas antes nos estaba diciendo que no reponían, que no ponían la luz porque venían los rumanos, así con estos términos, venían los rumanos y enganchaban los cables de la luz a una furgoneta, salían con la furgoneta disparada y arrancaban kilómetros y kilómetros de cable. Y que eso, como se había pasado muchas veces, ya no ponían luz allí. Que es un planteamiento extrañísimo, porque allí sigue viviendo gente, por mucho que vengan señores de donde sea, ¿no? A robar cable. Bueno, todo era muy tópico. O sea, te quiero decir, esto del rumano que roba cables... Era muy político. A ver, es una caricatura.
como todo, ¿no? Vivimos en un país que gusta mucho de la caricatura y de la simplificación, lo que te decía antes. Entonces, y después surgió la oportunidad de ser reportero. Que no me lo pusieron nada fácil, por cierto. ¿Dentro o fuera? No, dentro. Yo había manifestado cierto interés, mi parte vedette había manifestado cierto interés en hacer pruebas y tal, y me lo plantearon. Recuerdo que el director Fernando Lojo, que era un muy buen director, me llevó a su despacho y me dijo, ¿quieres ser reportero? Y yo le dije, oye, pues sí. Me dijo, pues vamos a hacer un casting de mucha gente, creo que eran 4.000, 5.000 personas, no lo recuerdo bien, igual estoy exagerando, igual me estoy quedando corto, no lo sé. Y se hizo ese casting y él me dijo que yo para ganar ese casting tenía que hacerlo 2 veces mejor que el que mejor lo hiciese de todos los castings. Claro. Y a la vez tenía que seguir trabajando y seguir tal. Y al final, pues lo gané. Lo hiciste 2 veces mejor. Pues parece ser que sí. ¿Y cuánto tiempo estuviste? ¿Una temporada? Sí, estuve temporada y media, si no recuerdo mal. Y fue espectacular. O sea, lo único que me fastidia de esa etapa es que yo no tuve la capacidad de disfrutarla como debería haberla disfrutado, ¿vale? Esto es algo muy habitual entre gente que viene, pues o sea, es como el síndrome del redactor. Tú de repente te pones a hacer pantalla, ¿no? Pero como vienes de hacer redacción o vienes de hacer otra cosa que supuestamente está por debajo de hacer pantalla, cosa que no es real, como que te da más palo, ¿no? Como que has llegado desde abajo y entonces como que, ¿sabes? Tienes más cuidado que si te buscan o si te van o si te llaman, es otra cosa diferente. Y no lo disfruté mucho. Tuve oportunidades únicas en mi vida, únicas y maravillosas, y hay trabajos de esa época de los que estoy orgulloso, pero hay otros muchos trabajos de los que no estoy tan orgulloso. Lo que pasa es que sí es cierto que... Ahí no eres tan benévolo como con Telecidades. No, pero no soy benévolo no soy benévolo conmigo mismo. Yo la oportunidad me la dieron. Por eso hablo que no eres tan permisivo. Pero, a ver, porque me fastidia. Es como que estabas jugando en lo serio. Porque, bueno, yo también ahí tenía una relación sentimental muy complicada y todo se mezclaba y era todo muy complicado. ¿Cómo se hace eso, tío? ¿El qué? ¿Cómo se hace? Porque a mí, como siempre, me va bien fuera, pero ¿cómo se hace eso de joder, porque aparte el Caiga quien caiga era un programa que era muy cuchillo, pero tenía ese toque de humor. Sí, claro. ¿Qué hacías? ¿Pagabas toda la ira generada fuera si tu relación si tu vida estaba un poco desajustada? ¿Qué hacías? ¿Ya aprovechabas el Caiga quien caiga para vomitar tus...? ¿Qué va? Lo que pasa es que recuerdo aquella época como con mucho estrés, con mucha confusión, con mucho trabajo también. Trabajábamos mucho. Aunque después en el programa tú veías piezas de 3 minutos, claro, eso no es realista, no vas allí en 3 minutos ejecutas. Y el Caiga tenía una cosa que era muy particular, y es que todo el programa o todo el trabajo que tú habías estado preparando durante una semana y media, cuando había un gran estreno, allí en los mares o no sé qué, no sé cuánto, tenías 30, 20 segundos, 10 segundos para ejecutar. Sí. Entonces era muy complicado, porque no es lo mismo que si tú te sientas y estás con una persona charlando. Era aquí te pillo, aquí te mato. Muchas veces peleándonos con seguridad, muchas veces intentando evitar obstáculos para llegar directamente a la persona a la que entrevistábamos. Pero fue una etapa a otro nivel espectacular, te quiero decir. Yo estuve en el estreno de Piratas del Caribe en Los Ángeles, de la tercera de Piratas del Caribe, y claro, la promoción era mucho más rentable que ahora, entonces Disney te pagaba todo. Yo estuve alojado en el Beverly Hilton, después nos llevó a París la Generalitat a la semana de la moda, y te juro que estuve en una habitación muy cercana al Champs-Élysées, con tapices en las paredes colgando, y un salón y 2 baños en una habitación,
Entonces, era una etapa en la que había mucho, pues eso, era etapa de vacas gordas. Yo acabé ahí, después estuve haciendo, ya fiché para Televisión Española, pero después estuve haciendo el Rock in Rio, y después pasé a presentar No disparen el pianista, que me dio la oportunidad de... Pues esa etapa sí la disfruté muchísimo, sí fue otra cosa, estaba muy liberado, llegué allí muy liberado. El director, y este es el matiz, va un poco en la línea del matiz que te decía antes, el director le había gustado mucho en Caiga, entonces peleó muchísimo para que yo estuviese allí presentando, y apostó por mí, y fue cojonudo. O sea, ahí de alguna forma ya crees que llegaste. Cuando ya te empiezan a buscar dices, joder. Sí. A ver, sin subirte, me refiero, sin irte al carajo, hostia, ya me buscan, está bien. No, eso era indicativo de que estaba bien la cosa. Y funcionó todo muy, muy bien. Y yo me fui ese verano del pianista con la promesa de que el año siguiente iba a tener más sueldo, que íbamos a hacer una temporada mucho más compleja, mucho más tal. Y esto te lo juro, Pablo, esto fue en mayo. Y en septiembre retiraron la publicidad de Televisión Española, y todos los programas grandes que había en Televisión Española, y No disparen al pianista, era un programa con backline en directo, en un plato 1000. Todos esos programas fueron los primeros en caer. Y ahí realmente me quedé un poco bloqueado porque se interrumpió algo en lo que yo había estado trabajando mucho tiempo y que había alcanzado, ¿no?, de una manera natural. Y después creo que ya estuve presentando una cosa que se llamaba el Desafío Ventén, que era un concurso infantil. Y del pianista, créeme, fue cuestión de meses, del pianista a el Desafío Ventén, los grandes presupuestos en España cayeron y empezó low cost. Yo cuando fui a grabar ese programa fui plenamente consciente de que aquello era ya territorio low cost, y de que todo lo que venía y todo lo que vino después de eso ya fue low cost. En Galicia y ¿Cómo se gestiona eso? ¿Cuántos años tenías ahí? Pues se gestiona... Pues no lo sé, no sé qué edad tenía ahí. La verdad, soy muy malo. No hay una patada Lego chula ahí. No hay un rollo de... No lo sé. Pues si no lo sabes tú, me aburré. No lo sé, no lo sé. No lo creo, porque a mí hay una parte que me encanta de hacer pantalla, que es ejecutar y hacer pantalla. Pero muchas veces hacer pantalla implica otro tipo de comportamientos o una atención extra para que esa parte de tu carrera se mantenga viva y fresca. Y esa parte extra es lo que a mí no me interesa de la televisión. Todo lo que no me interesa de la televisión está ahí también, que es hacer la pelota, ser pesado con la gente, llamar una y otra vez a este y al otro, o ir a esta fiesta para que te vean, o ir a aquel cóctel para hablar, o enviarle 50.000 mensajes a no sé quién para que el tío se acuerde de ti a todas horas. Esa parte no me gusta. Y es verdad que también, aunque yo ahí era bastante más joven que ahora, pero empecé a perder un poco el interés por eso. O sea, empecé a perder el interés por hacer pantalla. Luego me vine a Galicia por esta relación que te digo que tenía ahí todavía coleando. Pero me vine a Galicia enamorado. Por esa relación sentimental. Sí, un poco sí. Pero, o sea, que pasaste por caiga quien caiga. Sí, pero es muy curioso porque cuando yo me volví a Galicia, que me volví de hacer No disparen al pianista, aunque vine a salvar esa relación que tenía, ya estaba totalmente enamorado de otra persona. Y tuve que venir para ser consciente de lo enamorado que estaba de la otra persona, que fue pues la siguiente gran relación que tuve en mi vida, ¿no? Y esa relación, paradójicamente, estaba en Madrid, ¿no? Entonces fui un poco a la contra, porque
Me vine aquí, no me importaba. Tienes que verte esto, porque cada vez que tienes una relación te vas a otra ciudad. Sí, es verdad, es verdad. Es verdad. Tengo que hacérmelo ver. No, coincidió así, no fue nada buscado, no fue nada... Coincidió así. Y yo estuve currando unos años en Galicia, ya había estado currando antes, ¿no? Empecé a trabajar para la televisión de Galicia, para la productora Faro en Vigo y tal. Y estuve un tiempo hasta que me volví a ir a Madrid a hacer otra historia, también con el espoleo de esta relación que tenía y tal. Entonces hubo un momento en el que estuve un poco entre dos aguas, y en el audiovisual estar entre dos aguas es estar en nada. Porque si estás conectado a la televisión de Galicia, muchas veces en la televisión de Galicia o en el audiovisual gallego, si vienes con unos añitos de experiencia fuera, hay cierta dificultad para aterrizar, porque las metodologías de trabajo, los tiempos son diferentes, y yo entiendo que aquí se hace un estilo de televisión y que hacer televisión en nacional exige otras cosas muy diferentes, son lenguajes muy distintos. Pues debería ser mucho más fácil entonces, ¿no? Debería ser mucho más fácil, es como venir a jugar con los pequeños. No lo es, porque yo... A mí me gustaría para la televisión de Galicia, me gustaría otro tipo de planteamiento, otro tipo de calidades y otro tipo de formatos. ¿Por qué no se hacen calidades? ¿Por pasta o por falta de creatividad o porque siempre están los mismos? Yo creo que no se hace por hastío. La televisión, el audiovisual gallego tiene algo maravilloso y que lo hace único, aunque creo que en otros sitios pudo haber pasado algo parecido. Pero tiene el gran mérito de que es una televisión, o sea, es un audiovisual muy autodidacta, que tuvo una etapa muy bonita, muy nutrida, muy fértil. Y al final yo creo que pues es una televisión que debería tener más estímulos para el espectador. Creo que tiene un público muy fiel, pero creo que hay otras generaciones que conquistar. Y para conquistar a esas generaciones que son... No es como la Iglesia, que ¿Cómo? eso también salió en algún programa aquí, me parece, no es como la Iglesia, que la mayoría del público le queda poquito de vida. No lo sé. Brutalidad. No lo sé. Es posible que sí. O sea, te quiero decir, yo creo que no estoy diciendo ninguna barbaridad con lo que estoy diciendo. Es algo que se puede constatar en cualquier guía de televisión que pilles hoy, mañana o pasado. Entonces, hay una parte de mí que siente un profundo amor por el audiovisual gallego. Y hay una parte de mí a la que le gustaría desesperadamente aportar mi granito de arena al audiovisual gallego, pero hay otra parte de mí que está cansada del audiovisual gallego. O sea, está cansada porque creo que hay muy buenos profesionales y que se podrían hacer muchas más cosas, y sobre todo mejores cosas de las que se hacen. Y lo que más me irrita es que no hay nada real que impida hacerlo. O sea, que ya es como una especie de mood. Esa queja le hizo más gente aquí. No queja, pero ese comentario le hizo más gente aquí. Como que hay muchos buenos profesionales en Galicia, sí, a los que no se les da la oportunidad. Y que no saben por qué. Casi todo el mundo dice, y no sé por qué. Sí, pero... o sea, no se sabe por qué. Sí se sabe por qué, pero hay tantas capas... Se ha acumulado tantas capas, es que es muy difícil saber. Está todo muy relacionado y muy interrelacionado, y es muy complicado. O sea, primero, el público no es demasiado... O sea, no es demasiado exigente, yo creo, o está acostumbrado a un nivel de exigencia bajo. Entonces, a veces uno no puede evitar tener la sensación de que es un valetudo, ¿sabes? Que también lo es en Nacional, cuidado. O sea, que no estoy diciendo ahora que la panacea o que las grandes calidades... Sí, pero quizás esté mejor maquillado, ¿no?
Bueno, está maquillado con más dinero. Justo, pero incluso lo malo nacional está mejor maquillado que lo malo autonómico. Sí, pero te quiero decir, hay cosas que tú puedes ver a nivel nacional que son... Una mierda. Una mierda. Básicamente. Vamos, con luminosos y, ¿sabes? O sea, que te quiero decir que sí, que eso es obvio. Pero volviendo a lo que pasa aquí, yo creo que llegará un momento en el que el recambio generacional y será... Se va a llegar un momento en que no hay otro remedio. No, es que no, o entran o metemos a momias. Es que no hay tiempo ya. Por eso. No hay tiempo. Por eso. O sea, ya estamos trabajando para ayer, ¿no? Y ahí es donde se os va a pillar a vosotros, a la juventud. Claro, no lo sé. Yo creo que... Porque igual para la gallega 47 es juventud. Sí, yo creo que es un territorio muy complicado, porque entiendo y puedo entender como persona que, y a día de hoy lo puedes ver, esto ya es transversal, o sea, va de lo nacional a lo autonómico, a donde tú quieras. También es cierto que la televisión se ha convertido en un caramelito para determinados personajes que la utilizan de manera miserable. Hablo de el control que puede haber a nivel político, periodístico, editorial, todas estas capas que se relacionan entre sí, ¿no? Debería ser independiente, ¿no? Debería ser, la gestión sí, de un canal de televisión debería ser independiente al gobierno que exista. Bueno, esto es maravilloso sobre papel y es lo deseable, ¿no? Pero yo creo que es demasiado tentador, Pablo. O sea, la televisión es un arma que puedes utilizar de muchas maneras, en muchos sentidos diferentes, y es muy difícil para aquellos que necesitan controlar determinados feudos, es muy difícil renunciar al poder que tiene una televisión. Desde que el periodismo de opinión existe, y esto es algo que se intentó desde los tiempos de Nixon, pero que se consiguió en los tiempos de Bush, que es cuando aparece el periodismo con firma, este periodismo muy vinculado a Fox, por ejemplo, a Fox News, ¿no? Es un periodismo muy de opinión, y esa fórmula se trasladó a España mucho más rápido que otras fórmulas que han tardado mucho más en llegar, y hoy en día tenemos una televisión muy polarizada también, y en esa polarización, en medio de esa polarización está el espectador, que en teoría no debería estar ahí, no debería ser expuesto a... Y que a veces elige un canal u otro según sus criterios políticos. Efectivamente, claro. No por la calidad de lo que ve. Claro, eso es así, Pero bueno, tú pegaste el salto y pasaste ya de Televisión de Galicia a lo mejor de España, para mí lo mejor de España. ¿Ahí fue ya? Y lo que me costó, no. ¿Fue ya ahí? No, después hice otro programa que se llamaba Dame Veneno. Dame Veneno. Sí, que era un programa muy interesante para Cero, sobre nutrición y tal, pero con un punto muy loco. Teníamos un director fantástico, Ricardo, que nos sacó lo mejor de todos nosotros. Hicimos un programa que después también se quedó ahí un poco en el tintero, o sea, no hubo una segunda temporada porque lo presentaba el Chino Darín, el hijo de Ricardo Darín, entonces el muchacho estaba recién llegado a España y se estaban partiendo la cara con él, entonces agendarlo era prácticamente imposible, bueno, una serie de cosas. Y después hice Acosados para Telecinco, y después sí llegó un momento de mi vida, coincidiendo un poco con la ruptura que tuve con esta relación de la que te hablaba que tenía en Madrid. Y entonces ahí ya decidí lanzarme y aceptar por primera vez La Vida Pirata, que es este mega... Yo creo que es el último representante de una televisión que ya no existe, que es Supervivientes, ¿no? Que es... Y llega Supervivientes. ¿Cuántas ediciones Supervivientes? Acabé la tercera. Acabaste la tercera. Sí. Llevas 3 ediciones de Supervivientes. Sí, pero bueno, hay gente que ¿En calidad de qué? Hay gente que, pues mira, la primera vez fui a hacer guión de juegos, o sea, que básicamente me encargaba... Esa fue la del vídeo viral. Esta fue la de Isabel Pantoja,
La primera vez que yo llegué a Supervivientes fue el año de Isabel Pantoja. La de vídeo viral fue la segunda. ¿Cuál fue el vídeo La viral? de la prueba aquella, ¿cuáles son los continentes? ¿Era, no? Sí, no, pero fue en no esa te puedes edición. ir, de aquí no te vas a contar lo de los Fue en continentes. esa edición, fue en esa edición. ¿Fue la de Isabel Pantoja? Sí. Fue en esa edición. Y llegó y allá me fui. Un hijo puta, vamos. No, no, fíjate que recuerdo perfectamente el momento en que eso fue en un juego que se llamaba Los Primeros de la Clase, que era divertidísimo. Divertidísimo. El equipo de arte había hecho además unas mochilitas en las que ellos tenían que portar unas pizarritas y atravesar un circuito y tal, y contestar, ¿no? ¿A quién le quedaba mejor la mochilita? Así, a nivel es que era muy gracioso verlos con la mochilita y tal. Y ahí, en ese quiz, preparando ese quiz, me recuerdo a mí mismo en la villa en la que estaba viviendo y recuerdo el momento en el que, revisando así varias preguntas, dije, ¿será posible, tío? Y entonces fue cuando le hicimos la pregunta de los 5 continentes, de si se sabían los 5 continentes. Y al día siguiente hubo, no sé cuántos artículos de prensa, que siempre hay, ¿eh? Todos los años es el mismo titular. Todos los años hay una pregunta que ellos no saben responder y tal y cual. Pero recuerdo que me fui y que fue un salto de fe, ¿eh? Porque irse a Supervivientes no es para todos los gustos profesionales y no todo el mundo vuelve. O sea, que te quiero decir que hay gente que pincha. Es una experiencia muy intensa, muy... Pero para los que trabajan, incluso para los trabajadores. No, para nosotros. Tú hablas de los trabajadores, no de concursantes. Sí, o sea, es trabajo. Son muchas horas. O sea, no tenéis tiempo de iros a la playa, ningún no sé qué. Yo el primer año morenos. que estuve en Juegos tenía un día libre a la semana y después empecé a hacer ya guión de edición, que es lo que estoy haciendo en estas últimas ediciones, y es un volumen de trabajo brutal. Pero es que, te quiero decir, Supervivientes, hay mucha gente que duda, mucha gente que le da muchas vueltas, mucha gente que no se cree que... Y yo sigo e insisto y lo diré siempre, desde luego es una de las experiencias más puras que se pueden vivir en televisión como concursante. Me consta y lo veo a diario. O sea, es todo real. O sea, me refiero, no, lo que dicen por ahí de que se le mete información, que se le mete comida, que se le dan drogas o lo que sea, eso no se hace. No, eso no se hace. No, es una experiencia muy pura y coño, o sea, es que se ve, te quiero decir, al mes y medio mira cómo están ya, ¿no? El peso que han perdido, es complicado. Y después a nivel... ¿Te llegan a dar pena en algún momento? Sí, claro que empatizas con ellos. Lo que pasa es que nosotros, o sea, también a ese nivel el programa es muy puro y mantiene las distancias de una manera muy estricta con ellos para que nada se pierda. Entonces, a ver, es una experiencia que a nivel audiovisual creo que todo el mundo debería vivir en algún momento. Y es bonito pensar que todavía se hacen programas así como se hacen, ¿no? Que después, obviamente, la televisión tiene sus trucos y sus historias y tal, pero Supervivientes carece prácticamente de ningún truco. O sea, creo que todos reaccionaríamos como reaccionan ellos. Quizá lo que pasó ahí, tío, porque yo tengo colegas que siguen Supervivientes desde hace muchos años, o sea, desde el principio de todo, y decían que se desvirtuó muchísimo cuando, según su criterio, cuando los concursantes empezaron a ser solo famosos. Bueno. Porque es como que antes era más creíble. Yo no creo que sea así, te quiero decir. Este año Kiko Matamoros perdió 20 kilos. O sea, sí, te ganó quiero 20 decir, años. Es algo que, ¿entiendes lo que te digo? Sí. O sea, que menos creíble o más creíble con anónimos, no, las van a pasar igual de mal los anónimos que los famosos. Y esto funciona por un principio muy sencillo, que es el de humanización de los líderes, y eso es lo que nos atrapa de este formato, ¿no? Ver a personas que nosotros consideramos un referente al nivel que sea,
enfrentándose a una situación que es muy jodida y que es muy puñetera en un entorno muy hostil en el que hay que dar mucho para recibir muy poco. Y eso yo creo que es el motor y el corazón de Supervivientes y lo que mantiene el éxito del formato, que no hay trampa ni cartón a ese nivel. Y por mucho que a veces yo entro en Twitter y me hace muchísima gracia porque te das cuenta de la capacidad que tiene la gente para especular y para imaginar, ¿no? Sobre cómo se hace el programa, sobre lo que se hace en el programa, cuando en realidad es todo muchísimo más sencillo de lo que parece, pero sí se hace de una manera extremadamente profesional. O sea, los concursantes no tienen contacto con el equipo, no tienen relación con el equipo, más allá de lo que se graba en playa y son cosas en las que nosotros nunca intervenimos. O sea, entonces a ese nivel es muy puro. Y luego que es algo que es tremendo, pero cada uno va a Supervivientes con la mochila que se lleva en su vida, ¿no? Entonces eso también es parte del éxito del programa, la superación, porque hay un proceso muy heavy en el que ellos pierden peso, bueno, eso se ve, ¿no?, en televisión perfectamente, y hay una serie de cambios. Creo que lo hablamos un día tú y yo, que lo peor son los primeros días, que es cuando o sea, en el momento que pasas hambre, supongo que los primeros días son los que estás insoportable. Después como que ya te entregas. Bueno, los primeros días en esas condiciones, por lo que yo he oído, hay incluso un dolor físico. O sea, hay un hambre que se manifiesta de una forma muy física y claro que es duro, es durísimo. O sea, pero yo creo que sería duro para mí, para ti, para cualquier persona que vaya allí, que se enfrente a lo que se enfrentan ellos, ¿eh? Porque son cosas que si no haces fuego, pues no comes caliente. Tan sencillo como eso, ¿no? Y no sabes cuándo cuándo vas a hacer fuego. Puede pasar un mes y medio, una semana, 2, hacerlo inmediatamente. Eso ya, solo ese elemento cambia todo. Ya lo cambia todo. Y básicamente todo es así, ¿no? O sea, es impresionante, pero quizá lo más impresionante del programa sea lo que hay detrás de él para que el programa sea como es. O sea, es una producción que resulta, la primera vez que llega, resulta increíble, ¿no? El volumen de trabajo, la cantidad de gente y lo que la gente aporta al programa. Es extraño porque de alguna manera vives en el programa. La gente con la que trabajas es la gente con la que te diviertes y la gente con la que comes y con la que cenas. Entonces se crean lazos muy, muy, muy potentes. Pero sí, yo, fíjate, no fui muy prejuicioso con Supervivientes, pero la primera vez que volví muy sorprendido por lo que te digo, ¿no? Porque no hay trampa ni cartón, porque no hay... ¿Qué ibas buscándola? Casi. La primera vez que fuiste era a ver cómo es esto. No, obviamente, pero o sea, para una persona curiosa como yo, solo el despliegue, la logística, ¿no? Todo lo que se hace allí se monta y se desmonta. Vas un mes después del programa por los Cayos Cochinos y no hay ni rastro de que el programa estuvo allí. O sea, te quiero decir, es impresionante. Es impresionante todo lo que se trabaja, todo lo que se hace y todo queda perfectamente reflejado en lo que yo creo que es los resultados, lo que le gusta a la gente. Supervivientes sigue siendo un programa que está muy vivo todavía y con el músculo tenso, ¿no? Y espero que sea así durante mucho tiempo. Y después de todo esto, o sea, pintas o dibujas, presentador, redactor, guionista, director de contenido. Bueno, pues de todos los palos nos queda música. ¿Algo música? Sí, sí.
Sí, sí, lo toqué también. ¿También? Sí, ¿Por sí. qué te ríes? Esta No, parte no, lo toqué y es una cosa que recuerdo con un cariño increíble porque aparte nos lo currábamos mucho y estuvimos vivos durante mucho tiempo. O sea, yo cantaba en un grupo que se llamaba No hay manera, el típico grupo que sale del colegio, pero en este caso la gente que había ahí era gente que con el tiempo ha demostrado que son grandes músicos y siguen viviendo de la música. Yo no, yo me retiré de todo eso, pero fue una etapa maravillosa, o sea, maravillosa, y nos lo pasábamos muy bien. Hicimos nuestros pinitos, teloneamos ahí a Rosendo en el Berbés, tocamos en Castrelos. ¡Qué o sea, maravilla! Sí, tuvimos nuestras... Nos quedamos en eterna promesa, ¿no? Pero como sensación, ¿qué es mejor, la cámara o un Castrelos? Es muy difícil. A mí me gustaba mucho un escenario. Me gustaba mucho. La conexión con el público a ese nivel a través de la música es muy diferente a la que puedes tener presentando un programa de televisión, porque no existe esa conexión. O sea, tú cuando te pones delante de una cámara ves un pilotito rojo. Cuando sales en un escenario ves a un montón de gente pasándoselo bien, dándolo todo por lo general y con muchas ganas Pero entonces de fiesta. incluso en intensidad tiene que ser mejor un escenario musical Sí, hombre, claro. que un programa en directo con público. El subidón, desde luego. ¿Y qué te queda por hacer, tío? Me quedan muchas cosas por hacer. ¿Qué te gustaría hacer? ¿Algún deseo de esos que no se debe tener, pero algún deseo? Fíjate, esto es una estupidez a la que yo le doy muchas vueltas y es una completa chorrada. Pero me encantaría hacer algo, un documental, una miniserie, lo que fuese, algo que me permitiese viajar en busca del Orang Pendek. ¿De qué? No, aquí ya estoy un poco de broma. No, pero siempre pienso, mi parte más romántica tiene fuertes vínculos con la zoocriptología, con las criaturas que supuestamente están pero no están. Y de todas ellas mi favorito es el Bigfoot. Vale. ¿no? O sea, lo que se conoce comercialmente como Bigfoot, porque, y esto ya es algo que mucha gente no sabe, Bigfoot es un nombre comercial que se pone a un fenómeno que viene de la herencia india y de la cultura india y que se llama Sasquatch en realidad, la criatura es Sasquatch como en los Himalayas, o en el Himalaya es el Chatrey, Metrey, el Chetá, lo que después se conoce como Yeti, y en la zona no es Nueva Guinea, coño, es ya me saldrá, es el Orang Pendek, ¿no? Que es quizá el más interesante de todos. Puede ser. El Orang Pendek en teoría es un eslabón perdido. Todas estas criaturas que te cito son eslabones perdidos, pero este tiene la particularidad, a diferencia de otros fenómenos mucho más americanos y comerciales, o el Yeti, que es algo muy conocido. El Orang Pendek hay una diferencia, y es que sí hay restos fósiles de algo que podría ser o que podría seguir siendo el Orang Pendek, porque el Homo floriensis, que apareció hace unos cuantos años y que fue portada de National Geographic y todo esto, recuerdo que el titular era el Hobbit existe, o el Hobbit existió, ¿no? Y las descripciones que hay del Orang Pendek coinciden exactamente con este descubrimiento que fue a posteriori de este mito, ¿no?, del Orang Pendek. Y es algo que me fascina. Hay un vídeo que me encanta de unos motoristas. Aparte, esto sí que me dejé llevar un poco e investigué, ¿no? De repente vi un vídeo publicado de unos tíos que hacen motocross, ¿no? Y haciendo motocross en una de sus incursiones, de repente del lateral de la carretera sale una especie de criaturita así, que no levanta más que esto. Coge un gran tronco, se lo lanza a una de las motos, echa a correr, y las motos, una de ellas se para, pero las otras siguen al pequeño ser y son incapaces de alcanzarlo. Lo ven ya huyendo por un campo, ¿no? Y es muy curioso porque es muy pequeñito, parece llevar una máscara cerámica, algo ritual, y sale muy asustado de la carretera y tal. Y después estuve investigando
Y los tíos efectivamente son unos notas que solo hacen motocross, lo que también da cierta verosimilitud al relato. Todo esto te lo cuento porque en realidad lo que me gustaría es, si pudiese y si tuviese capacidad económica para hacerlo, me gustaría dedicar los últimos años de mi vida a visitar determinados lugares que siempre me han parecido extremadamente misteriosos y maravillosos. Yo soy un gran amante de los animales, me gustan mucho. ¿Pero todo relacionado con el Bigfoot, vamos, o con...? No, en general. O en general bichos varios, o sea, nos vamos a ver a Nessie, a... No, me encanta. No, Nessie no. Nessie es del subdesarrollo. Nessie no, lo que pasa es que Nessie hay una serie de cosas que son impepinables y que para mí invalidan la existencia de Nessie de una manera bastante objetiva. Pero no, soy amante de los animales en general. Yo de pequeño cogía absolutamente todo lo que se cruzaba por delante de mí. He tenido ranas, serpientes, tortugas, murciélagos. He pillado absolutamente todo lo que he podido pillar con mis manos. Mi principal hobby era lanzarme al monte, meterme en estanques y volver con botes llenos de ranas verdes, que por cierto ya no las hay, han desaparecido muchísimo, que es una cosa tremendamente triste. Tritones, salamandras, todo lo que pudiese pillar lo pillaba. También era un niño. Es más difícil ver una salamandra ahora. Sí, mucho más. Muy complicado. Y todo esto venía también antes de la fascinación por los dinosaurios, que es algo que sigo manteniendo, que me gusta mucho, ¿no? A un nivel cada vez más intelectual, si quieres. Y después, como coletilla romántica, tengo esta pedrada de que me encantaría, pero fíjate, yo creo que me gusta... Por lo que te digo, por el elemento romántico. Hace, creo que fue 10, 15 años, se descubrió una colonia de 65.000 ejemplares de gorila de montaña en el Congo. 65.000 ejemplares que nunca habían sido vistos por el hombre, que el hombre no sabía que existían. Y hablamos de animales grandes, de un homínido bastante potente. Y se descubrieron, como se siguen descubriendo, infinidad de especies cada día, como otras desaparecen, como hay especies Lázaro que creíamos desaparecidas y que de repente vuelve a aparecer un ejemplar o dos en algún lado, lo que es todo muy misterioso, pero en esa parte romántica también disfruto mucho y encuentro mucho... ¿Y al animal humano cómo lo ves? Como especie, ya que te gustan los animales. Yo siempre, fíjate, yo creo que en algún viaje de estos que tienes muy en avión, en los que se ve mucho, ¿no? En los que estás muy arriba pero no hay nubes y de repente ves a mucha distancia, fíjate, me recuerda mucho... Somos como una especie de sarna. Cuando te elevas en un avión y ves las ciudades y ves todo, ves que realmente somos algo casi vírico, ¿no? Casi vírico, que se ha extendido por todo el planeta, pero yo siempre digo y siempre diré que no nos olvidemos que hay como 6, 7 supervolcanes y que si solo uno de esos entra en erupción, nos vamos todos a la mierda, y esto es una... Bueno, yo tengo un colega nada creyente que dice que si tuviese que creer en Dios, creería en un Dios que creó los planetas para jugar con ellos, y que en un puntito azul en una galaxia de mierda le salió un mo, y que cualquier día va a pasar el mocho y nos va a mandar a la mierda, básicamente. A ver, yo creo que es muy evidente, Pablo, que si mañana la Tierra, ¿no?, decide sacudirse la espalda, no duramos ni 5 minutos. Quiero decir, nos olvidamos que antes de nosotros hubo todo tipo de criaturas, mamíferos, dinosaurios. Claro, incluso ahí caben las Atlántidas y caben porque bueno, en el ciclo pudieron haber sido a la mierda civilizaciones y volver a reconstruir el planeta o volver a salir la naturaleza. Sí, pero... De hecho, todos nos flipamos cuando nos ponen este vídeo de que cómo sería el planeta si no hubiese humanos, si te lo ponen a cámara rápida a los miles de años, y qué rápido se come. Lo vimos en la pandemia, que en un mes el planeta respiró. Sí, totalmente. Y nosotros no llevamos aquí nada, si nos comparamos con, ¿no? Claro.
con cualquier otra... Como bichos somos un poco soberbios. Somos un poquito soberbios. Pero es cierto, fíjate, ahora que se habla tanto de basura espacial y estamos con esta amenaza que es casi anual del meteorito que viene hacia la Tierra y todos estos miedos, ¿no?, que hay tan milenaristas. Pero lo cierto es que los dinosaurios, ese supuesto o ese teórico meteorito que se estrelló en el Golfo de México, no era tan grande. La primera reacción fue generar una capa de vapor que tapó el cielo, evitó que las plantas siguiesen creciendo, y de las plantas dependían los grandes mamíferos, y en aquella época de los grandes mamíferos dependían los grandes carnívoros, y se fue toda la mierda en un tris. O sea que, fíjate, ahora con la guerra de Ucrania, el momento en el que las tropas rusas se acercan a Chernóbil y vuelve todo el pánico a eso, porque estamos hablando de algo muy complicado, muy difícil, y somos tan soberbios como delicados. Bueno, yo no entiendo una sociedad que tiene armas para acabar consigo misma. Sí, está claro. O sea, Me parece que ya empezamos ya mal. Es como tener la pastilla de veneno metida en el cajón por si algún día quiero pirarme. Fíjate, yo por eso creo que no nos vendría mal una nave nodriza encima de alguna gran ciudad, para que todas esas armas, esas supuestas armas... ¿Extraterrestres sí o extraterrestres no? Espero que no, Pablo. Sí, porque si llegan aquí nos van a fulminar. Espero que no, porque yo he pasado del eteísmo, que no ateísmo, del eteísmo a la completa seguridad de que si vienen algún día aquí, no va a ser a darnos un masaje. Eso está claro. No. Y creo que tendremos todas las de perder, así que prefiero que no. Pero pienso muchas veces que como humanidad, como raza, ¿no?, como especie, nos vendría bien un sustito para que muchas de las diferencias que nosotros hacemos y que hemos hecho a lo largo del tiempo y de los siglos desapareciesen, porque tal y como vamos, no vamos bien. Y como no vamos bien, creo que es tiempo de empezar a arreglar determinados asuntos que tenemos pendientes. Es difícil eso, ¿eh? Muy difícil. Me refiero, es difícil porque a ver por dónde empezamos. Muy complicado, es inabarcable, pero creo también que es una cuestión de actitud. Y cuando un tipo como tú ve toda su vida y ve todas esas cosas que hiciste, joder, porque todo eso que hiciste, es la sensación, ¿cuál es? Es orgullo, es hostia, mira, me moví. No es un orgullo como uno pudiese esperar. No es un orgullo de, tío, que yo hice esto, lo otro y lo demás allá, córtate. Sí, bueno, pero eso sería más en plan... Porque nunca, o sea, eso va en la naturaleza de la persona, y yo creo que nunca he sido una persona así. Claro que me siento orgulloso del esfuerzo, del trabajo y del cariño que he puesto en todo lo que he hecho. Porque es cierto que puedo haber fracasado o triunfado según se interprete en determinados asuntos, pero lo que tengo muy claro y lo que me hace dormir muy tranquilo es que he puesto todo lo que tenía, toda la carne en el asador y todo el corazón que se puede poner en cada proyecto que he acometido. Eso lo tengo muy claro. Pero decías antes que tú estuviste, y es cierto, estuviste en la televisión, o en los últimos coletazos de la televisión entendida como se veía antes, ¿no? ¿Notas a nivel, ya no televisión, a nivel los personajes delante de pantalla cambiron también? Sí, claro. ¿Para mejor o para peor, según tu criterio? No creo que para distinto. No creo que para mejor. Creo que sencillamente hoy en día todo es extremadamente fungible. Entonces, aquellos 15 minutos, aquellos viejos y manidos 15 minutos de fama que vaticinó Andy Warhol, ya no son ni 15 minutos. Estamos hablando de 5, 4, 3 minutitos de televisión y vía. Y es cierto que se ha convertido en una picadora de carne. También es verdad que hay cadenas que son más sociales y que residen más en que todo el mundo aparezca como cara en la cadena, y hay otras cadenas que son más restrictivas y más elitistas. Bueno. ¿Se acabó ya esa televisión? La televisión con ínfulas, vamos a llamarle. Sí, la televisión de toda la vida. La televisión que si le preguntas a mi padre es de los que sigue viendo la televisión. A ver, televisión. Yo creo que no, porque detrás de la televisión siempre hay gente apasionada, siempre.
lo mejor no los encuentras en primera fila, pero sí en segunda, en tercera, en cuarta fila. Y mientras exista esa pasión y exista la pasión de alguien por hacer lo que sea, pero hacerlo dignamente, la televisión sobrevivirá. Yo he oído a 2 o 3 gurús supuestamente de redes sociales decir que la televisión nunca colisionará con Internet. Nunca. Son lenguajes muy diferentes y creo que ahora mismo hubo un territorio muy nebuloso en el que no estaba nada claro, pero yo creo que ahora mismo se está demostrando que aquí el orden de los factores sí altera el producto. Hay muchos ejemplos de gente que arrasa en Internet que no se comen un colín en televisión, como hay ejemplos de gente que arrasa en televisión y no se come un colín en Internet. Entonces, eso para mí es una prueba tangible de que son dos mundos muy diferentes. También es cierto que estamos ante un recambio generacional. Todavía vivimos en una España vieja, vinculada a 1 o 2 generaciones del hambre, y hablo de nuestros mayores, más mayores, y eso es un fantasma que no nos podremos quitar hasta que desaparezca. Y llevará tiempo que eso desaparezca. Entonces también llevará tiempo, habrá una renovación de la televisión y como habrá una renovación de Internet y de las redes, sobre todo de las redes sociales, estoy seguro de ello, más pronto que tarde, ¿eh? Porque creo que ambos mundos están dando por momentos bocanadas y que necesitan cambiar. Seguramente Internet necesita ser un lugar más cálido y más respetuoso y Internet necesita estructura, en realidad. Y más dialogante, y seguramente la televisión tiene que dejar todo el maniqueísmo que ha adquirido, sobre todo político y social en los últimos tiempos, para apuntar de nuevo hacia el entretenimiento, hacia un lugar en el que hacia esa televisión que me hacía a mí sentarme a las 6 de la tarde o a las 8 de la tarde para ver un programa porque esperaba ese programa. O esa televisión que te hacía negociar con tus padres a ver si te podías quedar hasta el final del 1, 2, 3, eso es, por ejemplo. Y Pablo, esperabas el viernes como que empieza el 1, 2, 3. Yo vi La Noche de los Muertos Vivientes, esto me acordaré toda mi vida. Yo creo que la debí ver con 5 o 6 años, porque yo es cierto que era un niño que en los primeros videoclubs se iba directo a las peores portadas que había, las de terror más sangrientas. Mi padre se asustaba mucho, pero yo es cierto que recuerdo que vi La Noche de los Muertos Vivientes, que salí de la habitación en la que dormía con mi hermana, porque compartíamos habitación, y fui como un marine reptando por el suelo, por la moqueta del piso en el que vivían mis padres, hasta alcanzar la puerta con cristalitos que me permitió ver La Noche de los Muertos Vivientes por primera vez, cosa que me costó caro porque era muy niño y me costó mucho, tuve muchas pesadillas, sobre todo por culpa de aquellos que aparecían desnudos en la película. Los zombies que aparecían desnudos, que era algo que yo nunca había visto porque era la primera vez. Bueno, también es cierto que La Noche de los Muertos Vivientes crea un monstruo cinematográfico que es el zombie apocalíptico. Todo lo anterior está vinculado con el vudú y no tiene nada que ver. Sí. Pero, joder, cómo me impresionó eso, ¿eh? Y esa televisión que te hacía sentir o que te hacía vibrar o que te hacía sentarte para ver un programa. ¿Hace cuánto tiempo yo no tengo la sensación de que tengo una cita semanal o incluso diaria como lo tuve en tiempos de Crónicas Marcianas? Acuérdate, estos programas que duraron ciento y la madre, pero que realmente era lo que veías de noche, o programas que hizo Alfonso Alús en su momento, Al Ataque, no sé, cosas que al día siguiente llegabas a clase o llegabas a no sé dónde y se comentaban. Es cierto, y si no lo veías, eras el que no pertenecía, eras el subnormal de la clase. Es que todos vivimos épocas o vivimos momentos, todos los de nuestra edad, el momento de sorpresa con Ricky Martin, que la famosa leyenda, ¿no? La famosa leyenda de la mermelada o la nocilla o lo que fuese, o lo que fuese. Fue un fenómeno increíble, ¿eh? Ese, o sea, y todavía a día de hoy se sigue hablando. Pero te quiero decir que yo creo que la televisión debería recuperar
ese público, y que en general todo, también el cine, también las series, deberían prestar menos atención a sus ombligos. En realidad la vida, y prestar más atención a los ombligos de la gente que les ha dado de comer durante tantos años. El día que eso pase, volveremos a tener una televisión de calidad, o volveremos a tener una televisión, ¿sabes?, que nos apetezca ver. Que muchas ¿Cuál fue veces... la alegría mayor que te dio la tele? Fíjate, no lo sé, pero te diré... No, es que no lo sé. Te diré que hubo un pequeñísimo programa que hice para la televisión de Galicia que se llamaba Galicia Lip Dub, una cosa transicional entre Madrid y Galicia, que lo hicimos también, o sea, prácticamente todo el programa lo hacíamos 3 personas, después los fines de semana se sumaba un equipo tremendo, y era un programa coral en el que implicabas a diferentes asociaciones de los diferentes pueblos en los que parabas, y al final se hacía un lip dub, aquello que ahora ya está tan trasnochado, pero en aquel momento era muy gracioso. Y recuerdo que reunir a esa gente que venía sin que tú le dieses un duro, solo para hacer, digamos que, para apoyar a las asociaciones o a su pueblo, a la imagen de su pueblo, verlos tan unidos, tan risueños. Fue un verano que me pasé que fue absolutamente maravilloso. Maravilloso. Y muchas veces es paradójico porque en la televisión a veces son mucho más satisfactorias las cosas pequeñitas que los grandes titulares, ¿no? ¿Y la mayor putada? Yo creo que la mayor putada fue lo que te conté antes. Y no lo sentí como una putada, no dije, maldita sea, ¿por qué? No. Pero sentí que fue la primera vez, yo creo que sentí que había cosas en la televisión y en el audiovisual que no tenían estrictamente que ver con el audiovisual y que sin embargo eran capitales a la hora de tomar decisiones sobre el audiovisual. Hablamos de los despachos, que muchas veces son un auténtico generador de problemas, porque todo el mundo, y yo lo puedo entender, pero no es lo óptimo, todo el mundo quiere dejar su huella en el audiovisual. Y cuanto más arriba estás, más huella quieres dejar. Sin embargo, la gente que más arriba está no siempre ni necesariamente es la más preparada. ¿Pero qué perdiste tú? ¿Qué te hizo perder la tele? ¿Qué me hizo perder la televisión? No considero que me haya hecho perder nada. No considero que haya perdido nada a manos de la televisión, pero sí llega un momento en el que abandonas un poco la posición, abandonas un poco el romanticismo, ¿no?, de la aventura de hacer televisión, que siempre es algo muy atractivo a ojos del profano, y te empiezas a dar cuenta de esto que te digo, ¿no?, de que no todo es la creatividad, no todo es el esfuerzo, no todo es el trabajo. Si fuese así, habría un montón de gente exitosa en el mundo de la televisión y un montón de programas exitosos, pero no depende de eso. Hay un punto, un techo de cristal, más allá del cual hay gente que, insisto, no tiene por qué ser necesariamente experta en televisión y que, sin embargo, muchas veces es la que toma las decisiones. Eso es algo que no... Y a nivel familia, tío, después de todo, cuando no querían pagar arte dramático, después de todo esto, a nivel familia, ¿cómo te ven o cómo te vieron después? Fíjate, yo creo que no... Me hace mucha gracia porque yo creo que no acaban de entender muy bien a qué me dedico. Claro, como he pendulado de un lado a otro, como de repente estoy aquí, de repente estoy allá, de repente estoy delante, de repente estoy detrás... Y es un mundo complejo, mis padres ya tienen una edad y no puedo pedirles que entiendan o que comprendan cuál es ni la naturaleza de mi trabajo y muchas veces ni mis logros profesionales. No consigo hacérselos entender. Incluso seguramente habrás presentado algún programa que no entendían. Seguramente. Pero lo que sí es cierto es que a pesar de eso le ponen mucho empeño y siempre de una manera u otra han estado ahí
y eso es algo que siempre tendré que agradecerles, porque considero que es muy difícil, o que a mí me resultaría muy difícil apoyar a mi hijo en algo que no acabo de entender totalmente. Y eso creo que es algo que sí se lo puedo atribuir, porque nunca, desde que empecé en el audiovisual, nunca me dijeron has cometido un error dedicándote a la tele. Jamás. Incluso en los peores momentos. Entonces, creo que hay una parte de ellos que acepta totalmente esto y que acepta que esto es así ya, porque ya son años. O sea, que al principio empezó como una broma, pero van pasando los años y al final, coño, pues lo que me ha dado de comer es esto, ¿sabes? Y lo ven desde su extrañeza, pero con cierto cariño, así que todo bien, todo bien. Se siguen alegrando cuando oyen mi voz o cuando ven un plano, como si siguiese estando en Telecidade. Yo creo que para ellos eso no ha cambiado. Les hace la misma ilusión verme aquí que allá, pero entienden que obviamente si he podido dedicarme a ello es porque he tomado la decisión adecuada. Y feliz. Sí. Empiezo a estar un poco cansado ya de tanta vida pirata, porque es verdad que es una vida muy... Fíjate, ayer empecé a ver El viaje a ninguna parte, que es una de mis películas favoritas, que la dirigió Fernando Fernán Gómez, y es la historia de la familia Iniesta Galván, unos cómicos de la milla que itineran por aquí, por allá, por España adelante, con los pies siempre metidos en la tragicomedia. Y siempre me he sentido muy identificado con esa película a ese nivel, ¿no? Porque es verdad que somos un poco titiriteros y que ahora ya no tanto, pero hasta hace relativamente poco se nos tomaba un poco como titiriteros, ¿no? Lo que también es muy triste, porque este país ha tenido por costumbre la tendencia a mezclar cultura con marionetas, cosa que nunca he entendido muy bien. O sea, con marionetas no, pero te quiero decir que siempre con los cómicos, ¿no? Con toda esta especie de batalla que hay con la cultura, que nunca he entendido y nunca entenderé, pero bueno. ¿Y a día de hoy qué te sientes? ¿Más de cultura o más de marioneta? Yo creo que he aceptado la marioneta, pero mi tendencia general es la inquietud intelectual. No sé, Pablo, no lo sé. No sé qué decirte. Es complicado. Es que vivimos en un país muy particular. Muy particular. ¿Y qué te sientes? ¿Más títere o titiritero? Ahora mismo titiritero. Sí, titiritero, claro. ¿Pero fuiste títere? Sí, claro. En la jerga, la jerga profesional, a los que hacen pantalla se les llama muñecos. ¿Y cómo te sientes más cómodo? En cualquiera de los dos ámbitos. No me molesta. Me gusta mucho estar detrás. Siempre digo que a mí me gusta ser títere siempre y cuando el titiritero sea bueno. Claro, por supuesto. Me divierte mucho estar delante, me apasiona estar detrás. Creo que me apasiona más, o sea, que pasión es un término más fuerte que el otro, y creo que esos años estuvieron muy bien, los disfruté, no todos, pero los disfruté en su gran mayoría, y ahora me toca otra historia. A mí me interesa mucho la intratelevisión, la televisión a nivel de estructura, a nivel de crear, generar un formato con sus historias, con sus tiempos, con sus mecánicas. Eso es lo que realmente me gusta, ¿no? Ahora me siento a ver la televisión y muchas veces estoy diseccionando en segundo plano lo que veo, porque me apasiona. Es un pequeño puzzle que siempre puedes variar para conseguir un resultado diferente, y creo que por ahí van a ir mis próximos años, en realidad. Así que no pinta mal. Hasta aquí el cuarto de los ratones. Síguenos en redes sociales, @cuartoratones, y en nuestra página de YouTube, donde podrás ver todos los episodios de El cuarto de los ratones.
con Pablo Sangiao.